Ahí estamos. Entonces, aquí estamos en la resolución de la guía. De ecuación de segundo grado. Así No, perdón, es. de ecuaciones cuadráticas. Ujú. Título, espera, voy a conectar. Entonces, si bien algunas personas nomás hicieron la guía, de igual manera sería importante que dijesen esas personas que hicieron la guía cuáles fueron los ejercicios que más les costaron, si tienen alguno en particular que revisar, aunque desde el cual hablemos y esas cosas, pues, para que me digas de ahí. Eh, primeramente, el ejercicio número 1, su enunciado dice las soluciones de la ecuación 2x elevado al cuadrado más 5x igual a 6x más 15 son números y hay 5 alternativas, entre ellas enteros de distinto signo, de igual signo, racionales de distinto signo, irracionales de igual signo y no reales. Bueno, cómo resolver este ejercicio es llevando lo que vendría siendo la ecuación, utilizando la ecuación de segundo grado con los elementos que están dentro del enunciado, que vendrían siendo los números y las letras. Por ende, claro, dice 2x cuadrado más 5x es igual a 6x más 15. Vemos que hay términos semejantes, ¿cierto? Y en sí la ecuación de segundo grado debería contener una letra elevada al cuadrado, una letra no elevada al cuadrado y un número entero, sin ninguna letra. Entonces comenzaríamos diciendo ya, para llevar lo que está acá a una ecuación de segundo grado, debemos de juntar los términos. Así que 2x cuadrado más 5x menos 6x, porque pasamos el 6x hacia la izquierda, menos 15, pasamos el 15 hacia la izquierda y lo igualamos todos estos términos a 0. Luego, 2x cuadrado, lo dejamos de esa manera, resolvemos los términos semejantes, menos 6x más 5x, que vendrían siendo, ay no, menos 5x. Ah, no, perdón, menos x. Menos, no, tengo este computador que no puedo borrar con el lápiz. Espérate, borrador. Ya. Sería 2x cuadrado menos x y menos 15, ¿cierto? Con la pluma. Menos x menos 15. Y esto igual a 0. ¿Por qué menos x? Porque menos x más 5x es igual a menos x. Ahora bien, teniendo esto ya igualado, los términos igualados y ordenados, tendremos que proceder a llevar estos a la ecuación de segundo grado. Y la ecuación de segundo grado, como bien sabemos, es menos p más menos b cuadrado menos 4ac. Sobre 2a. Por ende acá nuestras b's vendrían siendo menos 1 y nuestras a 2 y nuestra c, o nuestra c solamente, menos 15. Así que reemplazamos el menos b, quedaría como menos 1 más menos raíz de menos 1 al cuadrado menos 4 por 2 por menos 15, que vendría siendo menos 15, letra número c el equivalente, sobre 2 por 2. Procedemos a resolver. Menos por menos 1 es 1, más menos 1 al cuadrado es 1, menos 4 por 2 menos 15, 2 menos 15, 2 por menos, perdón, menos 15 por 2 es menos 30, sería menos 30, cierre paréntesis,
la raíz sobre 4. 2 por 2, 4. Seguimos resolviendo y decimos 1 más menos, esta vez ya decimos menos 30 por menos 4, que vendría siendo 120, ¿cierto? 1 más 120. Raíz de aquello sobre 4. Por último, o por antepenúltimo, 1 más menos raíz de 121 sobre 4. Vamos a seguir acá abajito. Raíz de 121 es 11, por ende 1 más menos 11 sobre 4. Bueno, aquí como hay un más menos, teniendo en cuenta lo que vendría siendo la ecuación de segundo grado, el desarrollo, la ecuación cuadrática, el desarrollo de estas, primero tenemos que hacerlo con un signo negativo, o sea, dejar un signo negativo o dejar un signo positivo. O sea, debemos tener dos soluciones, ¿cierto? Entonces, primero, me gusta comenzar por el símbolo, el signo positivo, perdón. Entonces, quedaría como la primera solución, que vendría siendo x1, y quedaría como 1 más 11 sobre 4. Y mi x2 la dejo como 1 menos 11 sobre 4. Bueno, acá 1 más 11 son 12, ¿cierto? Y 12 sobre 4 es igual a 3. Este vendría siendo nuestro x1, 3, nuestra solución, primera solución. Y la segunda, 1 menos 11, sería menos 10 sobre 4. Y esto es igual a Profe, x. ¿Sí? es que en la multiplicación de menos 30 por 4 no quedaría menos 120. No, porque menos 30 por menos 4, ambos tienen un signo negativo y negativo por negativo es positivo. Ah, verdad que el menos 4, ya, Así gracias. es. Nada. Menos 10 sobre 4 es equivalente a menos 5 sobre 2. ¿Por qué? Porque dividimos o simplificamos el 10 y el 4, por ende sería por mismo término, mismo número, el menos 10 lo dividimos por 2, el mínimo común, ¿cierto? Y el 4 también, así que nos quedaría menos 5 sobre 2. Y este vendría siendo nuestro segundo término, eh, nuestra segunda solución. Ahora bien, ¿qué dice la pregunta? Las soluciones, que vendría siendo x1 y x2 de la ecuación que ya acabamos de resolver con la ecuación de segundo grado, son números. ¿Qué números son los que aparecen acá, x1 y x2? Bueno, nuestra respuesta vendría siendo que son racionales de distintos signos. No son enteros de distintos signos, porque 3 es un número entero, 5 sobre 2 no, es un decimal, entero de igual signo tampoco, porque son de distintos signos, racionales de distintos signos sí, porque incluye los enteros y también los decimales, los irracionales de igual signo no, porque hay número entero, los no reales tampoco, ¿ya? Así que nos quedaríamos con la letra número C, de racionales de distintos signos. Y esa es la manera de resolver este ejercicio. Sí. Ah, qué bacán que me aparezca la información de que alguien levanta la mano, porque antes no era así, no podía cachar. Ya, levantó la mano Juan. Sí, profesor. Tengo varias consultas, pero voy a ser bien rápido. Sí, La no, sí. primera, ¿es necesario usar esa fórmula? Lo otro, al ver una ecuación como es el ejercicio que dice 2x al cuadrado, ¿ya de por sí viene teniendo dos soluciones? ¿O necesariamente a través de esa fórmula sacamos esas dos soluciones? Ya, la primera pregunta, ¿cuál era? Perdón, que no te entendí muy bien. La primera pregunta era si era necesario usar esa fórmula. Ah, sí, nosotros. ¿No se podía sacar de otra forma? Sí, se puede sacar de otra forma, que vendría siendo factorización. Está la manera de factorización y está la forma de ecuación cuadrática o ecuación de segundo grado. Y nosotros, en esta ¿Y cuál es ocasión, la más óptima, profe? la más óptima, mira, es que ¿qué pasa? Perdón, en la prueba que a usted le van a hacer, se aplica mucho, se aplica todo el conocimiento que se tiene, ¿cierto? Nosotros, en este caso en particular, estamos viendo una guía de ecuación cuadrática. Por ende, tenemos que resolver en esta guía al menos estos ejercicios con la ecuación cuadrática, con la fórmula de segundo grado,
Pero en la PSU, si a ti te resulta mucho más fácil o más rápido resolver esto con una factorización, se puede hacer. Si te resulta más fácil con la ecuación de segundo grado, se puede hacer. Pero en este caso en particular, nosotros estamos viendo esta guía que es de ecuación cuadrática de segundo grado. Por ende, debemos aplicar aquí ese conocimiento. De todas En la formas, prueba, sí, dale, Benja. sí, lo que pasa es que la factorización, yo creo que si uno la sabe hacer bien y la practica bien y la aprende a usar, es el método más corto. Y de hecho lo vimos al final de la clase que lo vimos, la clase del martes. Pero el problema es que esa forma no siempre te va a servir. Entonces ahí hay que tener ojo. El más simple va a ser la factorización, pero esa forma de factorización no siempre es posible ver. Y la segunda pregunta era sobre de cuántas soluciones tenía, y eso va a depender del discriminante. Eso también lo vimos en la clase pasada. Ok, profesor, muchas gracias. De nada, mira, por ejemplo, si aquí la queréis ver como factorización, también es un poco más complicado como verlo, si se puede decir de esa manera. Primeramente lo que se tiene que hacer es dejar todos los términos a un lado, igualarlo a cero. Por ejemplo, dejamos aquí el 2x cuadrado, el más 5x, el menos 6x y el menos 15. Esto lo igualamos a cero. Entonces, antes de resolver cualquier cosa, aquí ya al tiro se puede factorizar, pero, a ver, aquí en este caso no se puede factorizar todo entero, sino que por parte. Por ejemplo, aquí yo puedo factorizar el x, o sea, puedo factorizar algunos x y algunos términos enteros. Por ejemplo, mira, aquí el x lo puedo factorizar, el x lo puedo factorizar como 2x más 5. Aquí lo separo con un negativo y puedo decir, bueno, y el 6 y el 15 lo voy a factorizar por un 2. Por ende dejo un 3x y un menos 5. Y aquí lo dejo como 0. Ahora, lo que también puedo hacer vendría siendo aquí a ver, ¿cómo explicarlo? No, parece que me equivoqué. No, ya sí me equivoqué. Ya, mira. No. Bueno, el 6, ya. Es que es un poco más... ¡No! Ay, no puedo volver atrás. ¿Qué lata? Esto lo sabe porque no funciona el lápiz. Y ya todo no, es lo mismo más rápido. Dado 5 más 5x menos 6x menos 15. Igual. Espera un poquito. Tengo aquí. Ay, me quedó feo. Ya, x tenía 2x más 5, perdón, más... Sí, va, espera un poco. Tenía... Ya, siento por la interrupción. Tengo esta cuestión ya. Sería x, paréntesis 2x más 5, ¿cierto? Aquí por 3 factorizamos, dejamos un x y un menos 5. Perdón, un 2x y un menos 5. ¿Cierto? ¿O no? No. Menos 2x más... No, tendría que ser con un... A ver, menos más 0, ¿cierto? Y aquí hay dos términos semejantes que vendría siendo 2x más 5. Se puede dejar como solo un término, o sea, 2x más 5. Y multiplicar esto por el término restante que vendría siendo x menos 3. No hay si es más complicado hacerlo con factorización, igual encuentro. Y aquí digo, claro, aquí tengo las dos soluciones, pues tengo 2x es igual a menos 5, el x lo paso para acá, tengo menos 5 dividido en 2,
y acá el X lo dejo en 3. Y ahí son los mismos resultados que tenemos, ahí no es más complicado encuentro, por eso es como le favorezca más a ustedes, la verdad, ¿no? Es más corto, pero hay que dominarlo. Sí, pues hay que dominarlo y como sacarse en ese sentido de poder Y no, identificar. y no siempre va a servir. A veces Ok, cae. ok, profesores, se pasaron. Ya, ya. Espera un poquito. Voy a ver algo del lápiz. Podríamos pasar a la 3, creo que había pedido la Cata, ¿no? A la 5. ¿A la 3? A la 5 creo que había pedido la Cata. La 5. La 5 es. Aquí yo tengo una duda igual. ¿Tú le hiciste, Benja? No, pero hagámosla. Ya. Ah, mira, igual. A ver, ¿quién preguntó por eso? La Cata. Ya, mira, igual hay que tener como una observación en ¿cuál era? Que aquí las tengo de resultados. En la 3. ¿Hizo la 3 ya o no? Hizo la 3 sin mayores complicaciones porque es como igual que la 5, claro, pues no sé si tiene un error o así, no puede. Pero si hizo la 3, bacán igual, porque es como una. No sé si la recuerdan. Sí, dice que la hizo. Ya, bacán. Y entonces, aquí el discriminante. ¿Cuál es el valor de la suma de los discriminantes de las ecuaciones x más 1 sobre x igual a 0 y x paréntesis x menos 2 o por x menos 2 igual a 0? Bueno, aquí el discriminante debe tener, o sea, el discriminante de por sí es b cuadrado menos 4ac, sin raíz. Este es nuestro discriminante. Por ende, debemos de llegar no a esto necesariamente, pero sí a completar la mayor letra posible en función de los datos que se tienen. Por ende, dice aquí, x más 1 sobre x igual a 0. Partiendo por esto, aquí tenemos un x, que un x se podría tomar como una b, las letras de la ecuación, pero como ahí está una fracción y abajo de la fracción hay una x, esto podría decirse que se puede resolver ya que hay dos términos semejantes que son 2x, ¿cierto? Entonces, ya, hagámoslo. O sea, x, mínimo común, ¿cierto? Sobre x por x son x cuadrado más 1. Perdón, más, claro, más 1. Y esto es igual a 0. El x lo pasamos al otro lado, por 0, 0, sería x cuadrado más 1. ¿Cierto? Entonces aquí tenemos, mira, ya sé, a lo mejor ahora, porque creo que esto no lo vi antes, ya. Entonces dejémoslo así. Aquí tenemos una A y una C, ¿cierto? Y es cuadrado y el 1 que vendría siendo una C, por ende no tenemos B. ¿Y qué pasa aquí? Que vendría siendo mi discriminante B cuadrado, y B cuadrado no tiene nada, por ende esto vendría siendo igual a 0, pero si tenemos un menos 4A, que el A vendría siendo el 1, y mi C vendría siendo 1. Esto para acá nos quedaría como menos 4. ¿Cierto? ¿Quién levantó la mano? Profe, disculpe la molestia, ¿podría volver a explicar? Ya, sí, no te preocupes, explico enseguida. Voy a borrarlo todo ya, lo voy a hacer más ordenadito. Tranquila, tranquila. Todo no. A ver, ¿qué pasa acá? ¿Cuáles son los discriminantes? El discriminante de por sí es esto. B cuadrado menos 4ac. Este es el discriminante. Es que la ecuación de segundo grado es b cuadrado más menos raíz de. Perdón, no me equivoqué. Es menos b más menos b cuadrado. Esa
vendría siendo parte de la ecuación. Ya, ahí sí. Menos b más menos b cuadrado menos 4ac, ¿cierto? Raíz, y esto sobre 2a. Bueno, nuestro discriminante es esto. Es el b cuadrado menos 4ac, sin contar la raíz, ¿ya? Cuando nos piden el discriminante es porque quieren que encontremos b cuadrado menos 4ac. Y estas son dos ecuaciones. Entonces, de estas dos ecuaciones se pueden sacar los discriminantes de las ecuaciones. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. Por ende, la primera ecuación es x más 1 sobre x igual a 0. De esta ecuación se puede sacar un discriminante. Por ende, debemos de proceder a ver qué se puede resolver dentro de esta ecuación. Y aquí encontramos dos términos semejantes que van a ir haciendo las x. Por ende, si tenemos 2x, se puede hacer algo con esas 2x. Y sí, exactamente se puede hacer. Para decir x más 1 sobre x, esto es, aplicando ya el mínimo común y la suma entre fracción y un número entero, decimos el mínimo común que es x, como acá no hay una x sobre esta que está acá, decimos, bueno, ¿cuántas veces les cabe al 1 para tener la x acá? Se les cabe x, ¿cierto? Entonces sería x por x, sería en x cuadrado. Al otro lado bajamos el 1 intacto. Esto igual a 0. Nosotros queremos solo tener, nosotros queremos encontrar el discriminante, por ende debemos seguir con la ecuación. Como seguimos con la ecuación, despejando la x que está en el denominador, la pasamos por otro lado multiplicando, y nos quedaría como x cuadrado más 1 igual a 0. Aquí ya podemos proceder con encontrar el discriminante, el resultado discriminante. ¿Por qué? Porque ya no hay nada más que resolver en función de que no hay ningún término semejante más. Por ende, nosotros sabemos que en la ecuación de segundo grado, el x cuadrado siempre va a ser el a, o sea, lo que acompaña el x cuadrado va a ser el a, lo que acompaña el x va a ser el b, y lo que acompaña a nada, vale decir el número entero solito, es el c. ¿Ya? Por ende, con la ecuación de discriminante, decimos b cuadrado menos 4c. ¿Cuál es el a acá? El a acá es el 1 que acompaña el x cuadrado. Por ende, nuestro a aquí va a ser 1, ¿cierto? Nuestro b, ¿cuál va a ser? No hay b, porque no hay ningún número que acompañe a un x, solo un x cuadrado. Por ende, nuestro b va a ser 0. Hay un c, sí, porque hay un número entero, que no acompaña nada, ninguna letra, por ende nuestra c vendría siendo el 1, que es el que está acá, este 1. Y el 1 de acá, el que está aquí, acompañando x cuadrado. Y ahora, sí, Alberto, dale nomás. Dígame. Profe, ¿por qué dejó de considerar el x? ¿Cuál x? ¿De El dónde? x del x2, en que el x al cuadrado más 1 partido por x. Ya, el x de abajo decís tú porque lo dejé de considerar. Sí, Ah, ya se deja de considerar porque debemos de encontrar el discriminante, y para encontrar el discriminante debemos de dejar la ecuación a ver, lo más pura posible, por decirlo así, como, porque ¿qué sacamos con tener ese aquí abajo? No se saca nada, debemos sacarlo de ahí porque para seguir con la ecuación. Para seguir con la ecuación debemos de tener un x cuadrado, un x y un número... o sea, dale, deja. Lo que pasa es que mira, si te fijáis, está la ecuación igualada a 0. Entonces lo que Claro. hizo el pato fue, como es una ecuación, multiplicó por x ambos lados de la ecuación. Entonces eso hizo que se fuera el x del denominador y multiplicar el 0 por el x queda igual 0. Entonces por eso es que se puede hacer ese paso, se justifica. ¿Se entiende, no? sí, pero ¿no que x vendría siendo equivalente a 1? Por ende quedaría como b es igual a 1. ¿O me ¿Por qué, equivoco? por qué vendría siendo igual a 1? Porque entiendo que x es igual a 1. Creo que no dicen eso en ningún lado. No. No, nosotros estamos diciendo que lo que acompaña al x, en este caso el x cuadrado y el x es el 1, porque es un Claro, número imaginariamente. Pero no, aquí en ningún momento está diciendo que el x es igual a 1. Estamos diciendo que lo que acompaña al x es 1. No sé si te quedó claro. no tanto por eso. Ya, mira. Comprendo, profesor, que comprendo lo que ha explicado, ¿ah? Porque igual también tenía esa duda de mi compañero que hizo con la X. Ahora, si nos basamos estrictamente al ejercicio, estaríamos yendo bien, pues, que es el b cuadrado menos 4a por c. Eso ahí es entendible.
Claro. Y mira, vamos a seguir con el ejercicio y cualquier otra duda, bueno, le pregunta Alberto, creo que se llama, que levantó ante la mano, y si no, el Benja lo hace a su manera también, pues, para que a lo mejor ahí caché cómo lo está haciendo él. Ahí vemos cómo funciona, ¿ya? Entonces, seguimos, pues. En este caso, nuestro b cuadrado, b no tenemos, por ende b cuadrado va a ser 0. Nos quedaría solo el menos 4. El a, en este caso, nuestro a es 1, por c, que nuestro c también es 1. Esto nos quedaría como que nuestro discriminante de la primera ecuación es menos 4. Ya, aquí súper desordenado. Ahora, nuestro segundo discriminante. Para acá. Ya, nuestro segundo discriminante de la segunda ecuación es x, paréntesis de x menos 2, igual a 0. Debemos de resolver esto porque tenemos que tener una ecuación como sin multiplicación, me refiero sin, como bien desarrollada, bien lista para llegar y aplicar a la ecuación o al discriminante. Entonces decimos, como hay términos semejantes, se puede multiplicar porque esto ya está factorizado. Por ende, queremos no dejarlo factorizado, sino que multiplicado o ya resuelto. Por ende sería x por esto y x por esto, ¿cierto? Entonces sería x por x cuadrado, x menos 2 sería menos 2x. Esto es igual a 0. Aquí nosotros nos encontramos con un A, un B, pero no un C. ¿Ya? O sea, en este caso nuestro A vendría siendo 1, nuestro B vendría siendo menos 2 y nuestro C es 0. En el discriminante, el B es menos 2. Por ende, B cuadrado es menos 2 elevado al cuadrado. Menos 4AC. Nuestro A es 1, nuestro C es 0. Por ende, 0 por 1 por 4 es 0, y nos quedaría solo aquí menos 2 por menos 2, y menos 2 por menos 2 es 4. Nos encontramos ahora que el discriminante de la primera ecuación es menos 4, el de la segunda es 4. Por ende, que dice la pregunta, ¿cuál es el valor de la suma de los discriminantes? El primer discriminante es menos 4, el segundo es 4. Menos 4 más 4 es 0. Por ende, nuestro resultado vendría siendo 0 y la alternativa correcta es la A. Esa es la 5, Catalina, creo que se llamaba la chica que preguntó. Sí, la Cata dijo, ¿qué hice en el solucionario? Mira, no solucionó la A, así está bien, la A. Al principio No, me iba a 5 porque no me salté como, mira, es que yo la estaba haciendo de dos formas. pero si te llegó la A, está bien, está bien. Sí, está bien, Sí, está pero bien. como que para que empatice, ¿cachai? Como que, no sé, a mí la 2 era obvio que te da como un número, no sé, pues me da sí o sí menos 4, como que la primera, lo que yo hice fue hacer como esto, como que acá dividir por X, entonces aquí me daba, no, pues, ¿qué hice? Vamos a sacar el mínimo común con esto, ¿cierto? Y aquí me quedaba x cuadrado, y aquí me quedaba x. Entonces, no, pues aquí queda un 1, no una x. Si te quedaba la x, no te iba a dar. Si te quedaba una x más acá, no te iba a dar. Mm. O sea, tampoco se entendió, pero bueno. Hay gente que Ya, dice eso que quiere así, la 2 y la 3. la 2 y la 3 ya. Eso es lo que yo estoy diciendo, que la 3 es la que yo le decía a la Catalina que ella la hizo, que era la que tenía como un punto ahí, un punto importante. Espera un poquito. Ya, aquí qué pasa con la 4. Espera, se me está descargando el computador. Ya, voy a hacer rápido. Ya, la 4. Dice si la raíz de la ecuación x cuadrado más ax más b es igual a 0. Son menos 4 y 8. O sea, son las dos soluciones de esa ecuación. Aplicando la ecuación cuadrática, la ecuación de segundo grado. Entonces, a menos b, ¿cuánto es? Aquí, nuestras dos soluciones, siempre hay dos soluciones, que una solución es un x1 y otra solución es un x2. Por ende, lo que se puede hacer aquí, no sé si tú compartes lo mismo que yo, Benja, que lo que hice fue lo siguiente. Si bien
en ciertos ejercicios, cierto que, no sé, pues hay un ejercicio que puede ser como, hay un x menos 4, perdón, un x ya menos 8, ponte tú, y otro x, no sé, pues más 7, ¿ya? Y supuestamente uno cuando dice la multiplicación de estos dos te va a dar este número que está acá, y la suma de estos dos te va a dar el número que acompaña de aquí que está acá, ¿cierto? Entonces, claro, uno dice ya, en ocasiones se puede decir esto, ¿cierto? Para sacar lo que vendría siendo esta resolución, pero luego de esto nosotros tenemos que sacar el x1 y mi x2. ¿Cómo sacamos de esta primera como ecuación? Nosotros decimos ya, es x menos 8, lo igualamos a 0, y sería x igual a 8. Entonces esta vendría siendo nuestra solución número 1. Ujú, En la segunda, nuestra solución número 2 vendría siendo x más 7 igual a 0, ¿cierto? Entonces nuestro x2 es igual a menos 7, ¿ya? ujú, Entonces aquí lo que se tiene que hacer es algo similar. Vale decir, si bien no sabemos cuál son las A y las B, o la A y la B que se encuentran acá, lo que podemos hacer es hacer esto, ya que, a ver, es como hay como en función de los términos o de las soluciones que hay, por ejemplo, en este 4 hay un menos 4, en este caso hay un menos 4 y un 8, em, creo que calza el hecho de decir, claro, hay dos números que al multiplicarse te va a dar un C y al sumarse te va a dar un B. ujú. No sé si lo entiendo yo, no Sí, sé, sí, sí, ¿ya? sí. Te cacho. Entonces, lo que tengo que hacer, al no saber cuáles son las A y las B, porque de otra forma no se puede sacar, sino que de esta, es como decir, ya, claro, tengo un X, entonces supongamos que el menos 4, que ya es mi solución, antes de ser menos 4 pasó a ser más 4, porque tomando a menos 4 como mi X1. Entonces, como pasar de atrás hacia adelante. Sí, Por ende digo ya X más 4, ¿cierto? Y claro. mi segunda solución, que vendría siendo x2, antes de ser x2 tenía que ser menos 8. Por ende, x menos 8. Así lo entendí, así lo resolví. Ujú. Ahí No, después está bien. seguir. Hay que explicarlo mejor, ¿no? Claro, sí. Seguir después te lo explicar porque ya me enredé un poco, Ya, pero sí. ya. Entonces, una vez que tengo esto, digo, claro, em, esto era, esto era la ecuación antes de que fuesen, fuese una X1 y una X2, o sea, estos términos que están acá. Ujú, Por ende, ahora yo puedo decir, claro, si esto es verdadero, yo puedo decir que este término por este término me va a dar un C. Vale decir, tengo yo mi ecuación que es un X cuadrado, más una por X, puedo dejar por mientras una X acá, más un B, mi B que vendría siendo la C. Entonces, si yo digo que tengo un menos 8 y un 4, y digo que la multiplicación de estos dos me va a dar mi C, eso quiere decir que menos 8 por 4 vendría siendo menos 32. Por ende, mi C es menos 32. Voy ujú. a agarrar un poquito. Sí. Ahí está, menos. Voy a agarrar también esto que está acá. Por ende, mi C va a ser menos 32. Así que voy a colocar el menos 32 acá. Y ahora digo, claro, si esto es así también debería de decirse que mi D es la suma de esos dos términos. O sea, menos 8 más 4, que vendría siendo menos 4. Entonces, como calza eso, es que no es una cosa de que calce, sino que algo de las soluciones te dice que eso tiene que suceder, o que eso es como factible. Por ende, aquí ya encontré mi A, y aquí ya encontré mi A y mi B. Y la pregunta me dice qué es A menos B. Entonces Ujú. sería A menos 4 y menos B menos 32, pero menos B vendría siendo Negativo. 32, menos por menos. Y la Sí, suma, o la resta en este caso, 32 menos 4 es 28, y por eso es la A. sí. Pero bueno, dale, tú explícalo mejor. Ya, sí, sí, sí. O sea, ¿podéis borrar eso para hacerlo ahí mismo? Ahí está. Ya, mira, no, o sea, igual es cortito, pero mira, básicamente lo que nos están diciendo, dice las raíces de la ecuación, ¿qué quiere decir? Bueno, son estas dos, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esto? Que estos dos números a nosotros nos van a satisfacer esta ecuación que está aquí. Es decir, que si yo tomo el 4, un x1 igual a 4, yo lo reemplazo dentro de esta ecuación, pongo 4 al cuadrado más a por 4
más b, que no sé cuánto es, porque eso es lo que tenemos que descubrir nosotros, es igual a 0. Y pasa lo mismo con el x2, que es 8. Va, es menos 4. Bueno, no importa. Lo importante es que ustedes se den cuenta que de esta forma, ustedes si reemplazan el x, que son las soluciones dentro de la ecuación, ustedes no van a conseguir cuál va a ser el a ni el b. No sé si se pueden dar cuenta de eso. Entonces, la forma que dice el pato yo creo que es la más correcta, donde mira, fíjense que justamente esta ecuación que nos dan tiene un a igual a 1. Entonces esto quiere decir que nosotros la podemos, bueno, si es que se puede factorizar, los primeros factores serían así, ¿cierto? Porque la multiplicación de los dos primeros números darían el x cuadrado. Entonces nosotros tenemos la seguridad de que, por ejemplo, tienen una x y una x. Entonces, ¿cuál es el brillo de factorizar esta expresión, esta ecuación de aquí arriba? El objetivo es que si, bueno, al factorizar, y eso es lo que habíamos explicado también en la clase pasada, pero lo voy a repetir de todas formas, que por ejemplo, si esto que está aquí adentro se me hace 0, entonces la ecuación se cumple sí o sí. ¿Por qué? Porque si multiplico este 0 que me dio por cualquier cosa que me haya dado aquí, me va a dar igual a 0. Entonces hay dos formas mediante la cual yo al factorizar me van a dar 2x, una que me funcione aquí, que me haga 0, esto, y otra que me haga 0 esto. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuáles son esas dos ceros? Quería borrar, pero ese no puedo. Tienes que hacerlo así. Ya, entonces lo que tenemos que hacer nosotros es factorizar así. Y preguntarnos, bueno, ¿cuáles van a ser los números que nos van a servir para, mediante la información que nos dan, conocer cuál es esta ecuación? Entonces, nosotros, como habíamos dicho, sabemos el valor de x. ¿Cierto? Aquí este a y b no son los mismos a y b que nosotros estábamos mencionando antes, porque el que acompañaba el x cuadrado era la a, el que acompañaba el otro era el b. No, estos se toman como números, como letras nomás que dan un valor determinado, no están relacionados con eso. Hay que tener ojo ahí, no se confundan. Pudo haber sido otra letra y quizá era más simple. Entonces, si yo quiero que se me haga 0 esto, y sé que menos 4 es una solución, es decir, que si yo reemplazo el menos 4, supongamos que en la primera x, si yo reemplazo el menos 4 en esa x y se me hace esto 0, se me cumple lo que yo estoy buscando. Entonces, ¿cuál es el número que tiene que estar acompañando al menos 4 para que esto se haga 0? Ellos tienen que decir el más 4. Entonces, de esta forma, yo al reemplazar el menos 4 dentro de la ecuación en ambos lados, claramente, a este lado me va a dar 0. Del otro lado no me importa lo que me dé, lo importante es que un lado me dé 0 para que se me satisfaga que todo sea 0. ¿Cierto? Porque la multiplicación de 0 por cualquier número me va a dar 0. Y hacemos lo mismo con el otro. Si yo reemplazo el 8 en la segunda x, implica que para que esto se me haga 0, tiene que haber aquí un menos 8. ¿Sí? Entonces, de esta forma nosotros estamos construyendo la ecuación factorizada, pero es cuadrática, de la que nos cumple con toda la información que nos están dando. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el problema? Que no sabemos aún cuál es el valor de A ni de B. ¿Por qué? Porque la ecuación está factorizada y no está bien expresada. Entonces ahí nosotros tendríamos que expresarla de la forma que generalmente se expresan las ecuaciones cuadráticas, y es simplemente distribuirlo. Entonces multiplicamos el x por el x por el menos 8. Entonces, x por x cuadrado. X por menos 8, menos 8x. Luego, 4 por x y 4 por menos 8. 4 por x
sería 4x. Y 4 por menos 8 sería menos 32. ¿Cierto? Y esto luego simplemente tenemos que sumar las x cuadrado y menos 8x más 4x sería menos 4x menos 32. Entonces ahí ya tenemos el b, el a, que es la que me preguntan, y el b, que se nos confunde, porque nosotros generalmente entendemos que aquí está el a, aquí está el b, y aquí está el c, ¿cierto? Pero este es un caso distinto. ¿Ya? Así que ahí está el A y el B, y después se restan y nos dan el 28 que nos dijo el pato. Ya, bueno. Ojalá se les haya quedado claro. Ya, antes de ir a la 8 dijeron, ¿cuál dijeron? ¿La 4? ¿2? ¿Cuál? La 3, 4, los 2. Las 2 dijeron. Aunque igual nos quedan como 10 minutos nomás, pato. Y creo que apliquemos a las 8 nomás, ¿o no? Las más peludas, profe. Ya, yo voy a seguir, creo que el pato se me fue. Se nos fue. Se fue el perfume de esos cabellos. Ya, entonces, la 4 me dije, ¿cierto? Y voy a tener que ahora buscar dónde está esta vaina de matemáticas. Y yo tengo todo ordenadito. Semana 11. Aquí está la guía. No, esa no. Sí, esa es. La 8, ¿cierto? Tremendo shit. Romeo. ¿Qué están hablando? Sean ridículos. Ya, vamos a seguir entonces con la 8 y de ahí si nos queda tiempo le damos con la otra. Pero tienen que hacer la guía en la casa. Po. ¿Cómo puede ser que tanta gente no la haya hecho? Si no, no vale para nada. Ya, Y volví. ya, bueno, pero ya empecé a hacerla. Ah, no, pero tengo que decir. Ya, si nos quedan como 10 minutos, ¿no? Ya, dale nomás. Ya, entonces dicen, las soluciones de la ecuación bla, 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 de esta ecuación de aquí son. Entonces tenemos que buscar las soluciones. Primero tenemos que expresar esta ecuación en su forma, digamos, en su forma, ¿cómo se llama? Estándar, digamos. Entonces nosotros tenemos que igualar a 0 esta ecuación. Entonces, ¿cómo hacemos? Tenemos que sacar este 5 de aquí. ¿Cómo? Lo vamos a restar. Vamos a restar 5 a ambos lados. A este lado quedaría 2x menos 6 más 5, más menos 5, y aquí sería igual a 0, porque el 5 menos 5 me da igual a 0. Entonces finalmente quedaría 2x menos 11 es igual a 0, y nosotros tenemos que buscar la solución de esto que está aquí. Las soluciones. Siento que hay algo mal. Porque no hay ningún cuadrado. Quizás está mal tipeado. Voy a revisar ese pato, ¿no? ¿Cómo? Es que, A ver. es que veo una ecuación lineal aquí, mira. Aquí lo último que llegué, hay una x de 1 grado. Y no tiene mucho sentido porque deberíamos estar viendo ecuaciones de 2 grados. Tienes razón. Debe estar mal tipeada. Lo más probable es que aquí falta un cuadrado. Pero podéis ver en la guía. En la guía dice que es la C. No, pero Ah, originalmente ya. Originalmente no, sale eso mismo. sale eso mismo. Qué raro. A ver, espérate. Voy a captar.
hecho, si sale eso. Y... Problemas técnicos. Ah, ya, mira. Es x, 2x menos 6 elevado al cuadrado. Ahí está. Todo esto está elevado al Sí, cuadrado. sí. El 2x y el menos 6 está al cuadrado. O sea, paréntesis 2x menos 6 era paréntesis al cuadrado. Entiendo. Así. Así. Ya, ahí ojo en el tipeo. Ya, entonces esto es simple. Simplemente tenemos que esto es un cuadrado binomio. Podemos escribirlo 2 veces así y multiplicar los cruzados si se le hace muy difícil. O sea, multiplicar estos dos binomios, o podemos hacer la memoria, que el cuadrado binomio dice que sería el primero al cuadrado, que sería 2x, paréntesis, el primero al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo. 2 por 2 por el x no. Por menos 6, ¿cierto? Y después sería más el segundo al cuadrado, que sería 36. Esto va a ser igual a 5. Ya, voy a aprovechar aquí. Restamos 5 entonces para deshacernos de este 5 y restamos 5. Y aprovecho de desarrollar esto. 4x cuadrado más, y aquí debería ser menos 6 por 2, 18. 18 por 2, 36. Menos 36. Más, y aquí tendría que poner 36 menos 5, que sería 31, es igual a 0. Va, aquí me falta una x. Claro. Efectivamente, era este B2 venía con x. Ya, entonces, aquí nos quedaría entonces la ecuación final. Quedaría en 4x cuadrado más, perdón, esto no es más, esto es menos. ¿Tú lo hiciste igual, Pata, sí o no? ¿Te quedó igual? ¿Mm? No me quiero equivocar. Pero que estoy viendo la guía. Que parezco un zoom y no me puedo. A ver, espérate. Ahí sí, no. Ya, entonces aquí tenemos la cosa. Entonces, podríamos factorizarla, pero como es muy grande, dime, Lucas. Pepe, no, pues es 32, no es 36, ¿o sí? Es 6 por 2, es 12, 24. 12 por 2, 24. Dime, Lucas. Ah, sí, es 24. Iba a decir eso mismo, que era 24. Ya, bueno. Ahí mala mía. Pero sigue siendo negativo. 24. 24. Que uno se puede equivocar hasta en sumar y restar. Ya. Entonces, tenemos el A de 4. Tenemos un A de 4. Un B de menos 24. Y un C de 31. Entonces vamos y simplemente, mira, calculemos primero el discriminante, lo voy a calcular aquí arriba. Entonces recordemos que el discriminante va a ser igual a d al cuadrado menos 4ac, ¿cierto? Entonces menos d al cuadrado sería 24 al cuadrado, o menos 24 al cuadrado, que sería lo mismo, menos 4 por 4, que sería a, y c, que sería 31. Ya, aquí se tienen que armar de paciencia, ¿no? Solo se tienen que armar de paciencia. 24 al cuadrado. No, la otra forma. ¿Tú hiciste esta, Pato, no? Está feísimo. Está horrible.
No, será. Po. El problema de estas cosas, en la PC1 no le va a aparecer nunca algo así, así que relájense. Ya, pero habrá que hacerlo, 24 por 24. Entonces, 4 por 4, 16. 4 por 2, 8. Más 1, 9. 24 por 2, 48. Y ahí entonces sumamos 6, 7, 5. Entonces tenemos 576 menos 4 por 4, 16. 16 por 31. 16 por 31. 1, 1, 6. Punto. 3 por 6, 18. 8, sobra 1. 3 por 1, 3, más 1, 4, 48. 6, 9, 4. Está bien, ¿cierto? Ahí si me falta algo, ahí me dice usted. Aquí cómo restamos. A la antigua nomás. ¿Se acuerdan cuando iban a segundo básico? Así no. Profe, da 80. ¿Da 80? Sí, profe. Aquí es 0. Claro. Aquí da 8 y ahí se me cancela. 80. Entonces el discriminante es de 80. ¿Cierto? Como recordemos, la ecuación que nosotros siempre usábamos era menos b más menos raíz del discriminante dividido en 2a. Entonces, tenemos dos soluciones. Reemplacemos aquí. El b sería igual a menos 24 y como es menos menos, no, y lo resolvemos. Más menos. Aquí me gustaría resolver este raíz de 80 en alguna cosa que sea más digerible, dividido en 2a, 2 por 4. Ya, y aquí me quedé sin espacio otra vez. No se le da al lado. Ya, este sería 24, ¿cierto? 24. Más menos. El raíz de 80. El 80, ¿cómo puede ser escrito? Entonces, mire, fíjense, aquí tenemos la raíz de 80. Lo que yo quiero hacer es digamos que factorizarlo por dos números que uno de ellos sea un cuadrado perfecto para poder sacarlo del paréntesis. Entonces creo que esto se puede escribir como 16 por 5. El 16 siendo el cuadrado perfecto, 16 por 5 me da 80. Sí, 16 por 5 me da 80. Entonces de aquí nosotros podríamos hacer así, raíz de 16 por raíz de 5. Y finalmente decir 4 raíz de 5. Entonces el raíz de 80 terminó siendo un 4 raíz de 5 dividido en 8. ¿Sí? Y finalmente, aquí es ordenado que lo hice. Y finalmente, esto queda simplificado en 24 dividido en 8, que sería 3, más menos. Y esto lo tomé así primero, y ahora lo voy a tomar así. Entonces, más menos, lo aproveché de dividir al tiro. Y aquí me quedaría 4 raíz de 5 dividido en 8. Me quedaría simplificaría el 4, el 8, me sobrarían 2 abajo. Me quedaría en raíz de 5 dividido en 2. Y ahí está. El primer X sería sumando y el segundo X sería restando. Pero aquí están las dos soluciones. En esta expresión de aquí.
Mira, también encontré otra forma de hacerlo, que vendría siendo sacando la raíz como del 2x menos 6 al cuadrado es igual a 5, sacar la raíz al tiro, y como es la misma x, como dejar el más menos el 5, o más menos la raíz de 5. Es más o menos la raíz de 5. O sea, como claro, el 2x menos 6 al cuadrado igual a 5, pero sacar la raíz al tiro. Y despejar la x. Y dejar como 2, como más o menos la solución. ¿Se puede? Ah, ¿verdad, po? Ya, pero igual es más complicado eso. O sea, como conceptualmente es como, Claro. no, prefiero que, creo que es más fácil de esta forma. Mm, Es metódica, es larga, pero siempre les va a llegar la solución, chiquillos. Hay veces que en la universidad quizás se la pidan, algunas veces calcular las raíces de cierta ecuación, y esta es el método más seguro, usando esta fórmula gigante que yo lo abrevio en el discriminante. Ya, creo que estaríamos, ¿cierto? falta dijeron la 6, ¿o no? La 6, esa es súper rápido. Esa sí que es súper rápida. Ya, vamos por así. Digamos la última. Ya, entonces dice, ¿cuál de las siguientes ecuaciones no tiene solución en el conjunto de los números reales? ¿Cierto? Entonces dijimos que, en resumen aquí, cuando el discriminante era mayor que 0, entonces tenía dos soluciones en los reales. Cuando el discriminante era igual a 0, tenía una solución en las reales. Y cuando el discriminante era menor que 0, teníamos 0 soluciones en las reales. Entonces nos preguntan por este caso. ¿Cierto? Todo esto deberíamos saberlo al tiro. Entonces, el discriminante se compone por b al cuadrado menos 4ac. Entonces, ¿qué es lo que me preguntan a mí? ¿Cuándo la solución del conjunto, cuando las siguientes ecuaciones no tienen solución al conjunto de los reales? Entonces, nosotros tenemos que verificar cada una de estas ecuaciones si es que su discriminante es menor que 0. Y esa deberíamos seleccionar. Entonces, la fórmula segura y más lógica sería ir uno por uno, evaluando los A, B y C, metiéndolo al discriminante y eso. Pero hay otra forma que digamos que tienen que verlo desde arriba. Entonces, fíjense, si nosotros queremos que este número de acá abajo sea menor que 0, ¿qué números deberíamos, más que qué números? Podríamos darnos cuenta que si el A es el B es muy grande, esto se va a hacer muy positivo. ¿Sí? En cambio, si nosotros, por ejemplo, elegimos números con el C grande, la parte negativa de este discriminante va a crecer, por ende va a tener más probabilidades como de ser negativo. Entonces yo elegiría, como hay puros A igual a 1, ¿sí? Enfocarse en el C, y el C elegir Cs altos y positivos. Altos y positivos. Yo diría que es la E, este 10, por este 10. Entonces intentaría probar por aquí primero, y el B me es un poco irrelevante porque aunque sea positivo o negativo, lo estoy elevando al cuadrado. Entonces ahí se me va a anular un poco, pero mire, devolvemos este. Sería un B con este tendría un B de menos 3, un B de menos 3 y un C de 10. Entonces, sería b al cuadrado, sería menos 3 al cuadrado, menos 4ac. Estamos evaluando, perdón, estamos evaluando discriminante, ¿cierto? 4 por a, que sería 1, y por c, que sería 10. Entonces, efectivamente, aquí nos da 9 menos 40. Y esto sería negativo. Menos 31. Y este es justamente el que nos da.
¿Se entendió? O sea, es súper simple. Lo último era quizás como lo que les expliqué al último, que yo empecé por el E, era para ahorrarme tiempo nomás. Pero eso una vez que ustedes ya tengan madurado todos los conocimientos. Si están emprendiendo a hacer el discriminante y toda esta cosa, vayan uno por uno y se aprovechan de ensayar. Sí, pero yo quería hacerlo rápido. Ya, pues eso. Creo que estamos listos, ¿no?